Las manifestaciones por la crisis económica siguen por toda Europa. Irlanda, Italia, Portugal, Grecia, España, etcétera. El Parlamento de la Comunidad Europea se reunió para discutir el presupuesto 2013-2020 y ver cómo, supuestamente, saldrán de la actual crisis. Esto es risible, pues ocurrió lo que se esperaba: ninguna solución. Lo más trascendente de esa reunión, y que deja al descubierto la desesperación de la oligarquía financiera por iniciar una dinámica bélica, fue que ya no solo van a violar la soberanía económica, sino que ahora dicen que la prioridad en Europa es reforzar la capacidad militar, según ellos, para asegurar la paz y la seguridad de sus ciudadanos, subrayando que la actual crisis económica no puede ser el pretexto para reducir los presupuestos para la defensa. Casualmente, se da en el contexto de todo el conflicto regional en el Oriente Medio, a unos días de que se acordó el cese al fuego en el conflicto entre Palestina e Israel, conflicto que fue utilizado por Israel para probar su escudo antimisiles conocido como Iron Dome en condiciones reales, y para que Estados Unidos desplegara barcos a la zona. Otro elemento muy importante a considerar es que el conflicto entre Siria y Turquía, del cual hemos venido informando en nuestros videos, llegó a un nuevo nivel, ya que el mismo día en que se llegó al acuerdo del cese al fuego en Palestina, Turquía pidió a la OTAN que instalara misiles Patriot en la frontera con Siria, argumentando que son para defenderse de un posible ataque contra ellos. Obviamente, Rusia no esperó para intervenir en esta acción descaradamente belicista. El canciller ruso Sergei Lavrov discutió esto con el secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen. Cuantas más armas haya, mayor será el riesgo de que sean usadas, y cualquier provocación podrá llevar a ese escenario. Nuestra preocupación nace de lo que se conoce como la regla del rifle de Chekhov. Es decir, si un rifle está suspendido en una pared en el primer acto teatral, deberá ser disparado en el tercero. Esta preocupación viene de que la OTAN sigue avanzando en posicionar arsenal militar en varias partes del mundo, pero más específicamente amenazando directamente a Rusia. Si vemos un mapa del escudo antimisiles que la OTAN está desplegando en Europa, sumado a las bases y los submarinos estadounidenses en el Pacífico, queda claro que los objetivos son Rusia y China. Sobre el tema, Rusia directamente ha dicho que esto está atentando en contra del equilibrio estratégico, pues lo pone en desventaja ante un ataque. Когда мы с Обамой подписывали договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, мы исходили из того, что плюс-минус мы находимся в определенном паритете. Нам где-то можно подтянуть, им где-то убавить, но это более или менее паритетная ситуация, которая создает или поддерживает модель стратегического баланса. ПРО, мы с вами понимаем, это по сути продолжение ракетных войск стратегического назначения, но другими средствами. То есть это по сути попытка этот баланс сломать. Esto no es un dato menor, pues si recordamos que ya alguna vez se alteró el equilibrio estratégico entre las potencias nucleares, y el resultado fue la crisis de misiles de 1962, en donde el mundo estuvo a pocos segundos de entrar a una guerra termonuclear. Por cierto, a veces se nos olvida, pero recuerden que los soviéticos pusieron los misiles en Cuba en respuesta a una base estadounidense en Turquía. Todo esto genera más tensión, pues como ya se ha denunciado, un conflicto en esa zona es simplemente el inicio de una guerra general que implicaría a las potencias, no simplemente a países de la región. Y a pesar de que eso es claro, y Rusia y China han levantado las voces de la razón alertando de esa situación, a Obama no le ha importado. Es más, lo ha impulsado, pues como buen súbdito de la reina de Inglaterra, está haciendo todo lo posible para iniciar el conflicto sin importarle las consecuencias. Y lo está haciendo de la manera más descarada, como ya lo hemos informado anteriormente, y se puede ver en lo que pasó el 11 de septiembre de este año en la embajada estadounidense en Benghazi. Mintió al pueblo estadounidense y al mundo sobre que supuestamente eso era resultado de las manifestaciones en contra de una estúpida película y que no se podía haber hecho nada para ayudar. Ahora se sabe que no solo sabía del atentado, sino que además decidió no hacer absolutamente nada. Y aún así, con este y muchos otros crímenes de Obama, como el de rescatar a los bancos a expensas de la seguridad social de los ciudadanos,
de ordenar asesinar con drones a ciudadanos estadounidenses, o ahora permitiendo la legalización de la droga, entre otras tantas cosas que tenemos bien documentados en nuestra página. A pesar de eso, la gente volvió a votar por él. Y más aún, hay gente por todo el mundo que sigue creyendo en las políticas que representa. Todo esto no es un asunto que se limita solo a Estados Unidos, sino que es algo que nos involucra a todo el mundo. That's really what our mission must be. If we're going to deal with the problems which mankind faces, we have to get out of this thing about so-called practical sense perception of views of reality and realize that that is a crippling effect which is imposed by the oligarchical system to prevent human beings from realizing what it is to be a human being. We're all educated in societies to be slaves in one sense or the other. And therefore we are conditioned to avoid offending the gods, offending the rulers of mankind. Lyndon LaRouche es tomado, entre otras cosas, como una figura referente a nivel internacional por su método de pronósticos económicos exitosos. Este método, como él mismo lo ha dicho, no se trata de un asunto de adivinar. Son pronósticos científicos que te dejan entender el proceso que está ocurriendo y, por tanto, decir qué va a pasar y cómo actuar para prevenirlo. También plantea que el por qué la gente no entiende la diferencia entre el pronóstico científico y predicción mística es porque se ha inculcado a la población en general la creencia de que supuestamente lo que te dicen tus sentidos, el conocimiento inmediato o la percepción sensorial, es la realidad. Ese es un problema muy arraigado en la ciencia y en la educación en general. Se nos ha intentado inculcar como un método de control que la ciencia simplemente se trata de descripción de efectos y no entendimiento de causas. Y eso ha generado diversos problemas, pero el mayor de ellos es un pensamiento impotente, pues si no pueden entenderse las causas de las cosas, no puedes cambiar nada. Solo tienes que limitarte a describir simplemente lo que tus sentidos te dicen. Por esto, sigue habiendo en el mundo personas que, a pesar de que ven lo del conflicto en Israel, lo de Siria, lo de Pakistán, las Coreas, los problemas económicos en España, Italia, Portugal, el problema de las drogas en México y Centroamérica, la situación de Egipto, etc. Lo único que ven son cosas separadas y no tienen la capacidad de entender que son causados por algo. Simplemente se limitan a describir el mundo. Por eso, muchas veces los medios de comunicación, que por lo regular tienen intereses o son parte del propio sistema, simplemente describen cosas aparentes y ponen a individuos descaradamente llamados líderes o formadores de opinión, que según son los que analizan las cosas y te dicen qué opinión debes de tener sobre tal o cual tema. No es necesario investigar o analizar, es fácil seguir la opinión que tienen muchos y aceptarlo. Inclusive ocurre con gente que en cierta forma entiende la situación en la que estamos, pero que simplemente se ve como espectadora, sin la posibilidad de hacer algo para cambiar la situación, pues al no poder comprender las causas de las cosas, piensan que todo es caótico y que así son, así fueron y así serán siempre. Pero pregúntate, ¿a quién le conviene que la gente piense de esta forma? Si uno se pone a pensar en forma seria, no pasa mucho tiempo para darse cuenta que eso es un gran error. De hecho, para realizar descubrimientos siempre se empieza por desafiar las teorías establecidas. Hoy en día es fundamental entender este tipo de cosas, pues la situación es tal que estamos en lo que se podría llamar un cambio de época, que si no es aprovechado para bien, es decir, en beneficio de la humanidad, puede ser utilizado para algo completamente contrario. Pues como ya lo vimos, la dinámica de guerra está en marcha en el conflicto bélico que están desesperados por lanzar, pero también es claro que la guerra no se limita a esa situación, sino a cualquier cosa que se revele a las condiciones que la oligarquía financiera internacional busca para tratar de mantener el control. La legalización de las drogas, la agenda de desindustrialización
o lo que la oligarquía internacional está intentando hacer a Argentina, que no solo se rebeló a los intereses financieros, sino que ha estado demostrando que es posible vivir fuera de los dictámenes del FMI, con un modelo soberano de economía política, basado en la justicia social y la independencia económica. Y aunque falta mucho por hacer, van en una dirección correcta, invirtiendo en tecnologías de avanzada, haciendo control de capitales para defenderse de los especuladores y empezando a realizar llamados para crear una batalla a nivel internacional. El liderato entiende que se trata de una pelea mundial y que los países tienen que ponerle un freno a la especulación y a la matanza de los pueblos. Yo creo que esto es lo que se está tratando de hacer con la especulación. Y vuelvo entonces al problema central y por qué decía yo que estamos ante un problema de una gravedad inusitada en el mundo con este manejo de los derivados financieros. Porque además, si uno lee los que se juntan en el comité para decidir este tema del default y de las tasas y de ver cuánto puede ser, cuando uno escucha los nombres son los grandes bancos. El problema es cuando se transformaron de bancos comerciales a bancos de inversión y para sostener balances, para sostener altísimas primas y bonos de sus ejecutivos, para sostener ganancias que solamente existen en los papeles, pero que son absolutamente virtuales, crean derivados de esta manera. En este mundo, si observamos adecuadamente, uno de los peores problemas que hoy tenemos o que hoy tiene el mundo está sucediendo en la Unión Europea, que nos pareció siempre un modelo que nos repetían monocordemente a seguir, pero que hoy el gran drama que tienen es que no pueden manejar los instrumentos básicos de una economía ante la crisis. Todos me hablan de soberanía. ¿Puede haber algo más soberano para un país que tener su propia moneda y decidir sobre su propia moneda? Tenemos que estar preparados, muy preparados, porque no le veo, por lo menos en lo inmediato, una solución pronta. No porque no la haya. Esto es lo más grave de todo. Esto es lo que más me conmociona y lo que más me duele. Si uno dijera, estamos ante un enfermo terminal, ante un enfermo que no tiene posibilidades, ante alguien que se le han agotado todas las posibilidades, solo nos cabría la resignación. Pero si uno mira el formidable potencial que tiene un mundo, ya no estoy hablando ni siquiera una región, un mundo, donde hay millones y millones de personas que todavía no han accedido a los servicios de agua, de gas, de vivienda, de una ruta, o sea, toda obra pública que podría tener un plan global generador de actividad económica que impacte positivamente. Por eso lo repetí hasta cansarme en todas las reuniones del G20, tenemos que poner plata en los sectores más vulnerables, porque son los sectores que consumen, que no tienen capacidad de ahorro, que todo lo gastan en alimentos o en transporte o en vestimenta. Pero si siguen colocando el dinero únicamente en los bancos y para hacer estas cosas como las que intentan los holdouts con ayuda de la justicia de Nueva York, en contra de sus propios contribuyentes, en contra de su propia legislación, bueno, sí, ahí no hay salida. Pero ahí no es que no haya salida porque no tengamos soluciones, sino porque no hay quien se anime a ponerle el cascabel al gato. Y acá de lo que se trata es de ponerle el cascabel a los que precisamente han originado esta formidable crisis financiera en el mundo. Es hora de actuar. Un mundo mejor es completamente posible, pero depende de lo que nosotros hagamos. Debemos de romper las cadenas mentales que nos han impuesto para no entender cómo hacerlo de forma correcta. Dejemos de ser prácticos, hagamos lo impensable. Tenemos que desarrollar la capacidad de ver la totalidad del mundo y la pelea política que eso significa. Nuestro movimiento a nivel internacional está dando una pelea por el cambio requerido. Infórmate sobre nuestras actividades, conoce nuestras propuestas económicas, científicas y culturales que puedes encontrar en nuestras páginas de internet. Conéctate a las videoconferencias que todos los viernes está dando Lyndon LaRouche, donde, entre otras cosas, está desarrollando más extensamente su método de pronósticos. Hay que dejar de pensar en los desafíos políticos del momento como algo inmediato y hacer lo que hay que hacer pensando siempre en las futuras generaciones. Esa es la única cosa importante. Esa es la métrica con la que se miden nuestras acciones. So that's the individual responsibility, is a moral responsibility, which is not based on this fact and that fact and this fact.
It's an overall moral responsibility of each individual to try to contribute to society, something that society requires to perform its mission. That mission, which is unique to humanity, is the discovery of principles, the discovery of scientific principles and comparable principles. People who oppose those principles and their promotion are the enemies of society. You have an obligation to attempt to understand what the needs of humanity are and to make a contribution to that effect. You're responsible for what comes out of your children. You're responsible for what you are, what you mean in society. You do not have freedom to do any damn thing you wish to do. Civilization requires a social process in which the advancement of manpower through the creative potentials of mankind, which are unique to the human species. No other species can do it. Our job is to be that species and to practice that creativity and its benefits and to develop ourselves to do it better. There are moral responsibilities which are inherent in the nature of mankind. Now, whether you know them or not, you are responsible for them, because if you want to be a member of the human species and you want to be a respectable member of the human species, you have to try to understand these things. And you have to respect those who give you those things that you need. You're responsible for coming generations. You're responsible for the 3 coming generations now in this century. And you cannot escape that responsibility. You have no right to say, well, I have my right to think the way I want to. You don't have a right to do that. You have an obligation to try to learn how to think, to learn what to do, to become a useful citizen.